Saludos a toda la pandilla, pues ya estamos en una edición más del podcast sonidero. Hoy tenemos artista, hoy tenemos gente de calidad, gente de la vieja escuela, gente que pues ha estado transcurriendo en el ámbito sonidero de la zona, así es que pues vamos a presentar, tenemos invitado especial. Saludos viejos, saludos a toda la gente. Sí, claro que sí, síganse suscribiendo, señores, vamos muy bien, queremos llegar a las 50,000 o ¿cuántas? Más visitas, las que se puedan. Sí, las que se puedan, señores. Recuerden que sin el apoyo de ustedes, pues bueno, no sería posible el estar hoy con estas celebridades de la vieja escuela, mi gran amigo, mi hermano, mi carnal, mi todo. Preséntate, Chucho, preséntate. Buenas noches, mi nombre es Jesús y soy del sonido Carruseles. Saludos, bueno pues Saludos. bienvenido mi buen Chucho a este programa, pues hoy te abrimos el espacio para que puedas comentarle a tu público tu historia, porque pues sabemos que tienes una historia muy amplia ya. El viejo se fue a la papelería a pedir la biografía de Chucho y pues ahí vienen varias cosas, entonces pues queremos saber de dónde nace Carruseles, de dónde nace Chucho, de dónde nace el sonidero para ti, mi Chucho. Primero que nada, Chucho, a mí me gustaría, sí, antes de llegar a Carruseles, porque sabemos de tu trayectoria. Tú vienes de una trayectoria, pues de muchos años atrás, ¿sí? Sabemos que iniciaste en los 90s, ¿sí? Cuando radicabas en la ciudad de San Pablo de las Salinas, ¿es correcto? Posteriormente ya supimos que radicaste en Tultepec, llegaste a tener 40 bajos, ¿sí es verdad o no es verdad? Llegaste a tener el camión de muebles Pacheco, donde metías todo el agasajo y síguenos tú contando de tus inicios, desde que iniciaste en los 90s. Mira, pues antes que nada, buenas noches a todos, síganse conectando. Y fíjate que yo traigo la onda de la música. Yo desde que me acuerdo que era niño, yo vivía en Azcapotzalco, ahí por Santo Tomás, en la Avenida de las Granjas. Yo de niño ahí empecé a vivir, empecé a darme cuenta. Y en una de esas noches me salgo a la esquina y había un amigo, un cuate con una bocinita, un tornamesa y un foquito como de esos de semáforo. Y por primera vez en mi vida, yo tenía como unos 6, 7 años y escucho la cumbia de La Cadenita. A mí me llamó mucho la atención esa música, ese ritmo, porque en mi casa pues no había música, no había televisión, no había radios, no había nada. Y yo me quedé sorprendido cómo él estaba poniendo unos discos en una mesita. Y en un lado tenía una cajita y su estrobo y un foco de color. Y escucho esa cumbia de La Cadenita y me llamó mucho la atención. En ese momento empiezo a ver cómo se empiezan a juntar los mariconcitos, los jotitos de ahí del barrio. Había otro barrio que se llamaba Las Calacas, otro barrio que se llamaba Santo Tomás, San Sebastián. Y este cuate al tiempo, su sonido lo hizo grande, él se llamaba Cubaney. Este cuate parece que todavía vive ahí en la colonia El Jagüey. Y su sonido se llamaba Cubaney. Entonces al tiempo yo crezco y vuelvo a regresar en una ocasión a la colonia y lo escucho tocar con 4 roperos y como con 15 trompetas y como 6 Ratson 65 y 2 850. Me acerco con mi primo y él estaba tocando la salsa de Calculadora de Oscar de León y son cosas que se te quedan grabadas. Y yo desde esa infancia yo dije, yo quiero un sonido. Pero vaya, estás contando esa historia y por lo que logro escuchar, pues eras muy inquieto, ¿no? Porque, pues vaya, nos está hablando de Raxon, modelo tal, de trompeta tal. Sí, eras muy inquieto, entonces, coméntanos, ¿cómo finalmente llegas a proyectarte para entrar dentro del ambiente? Pues te decía, bueno, eso pasó al tiempo, pues yo traía ya la idea de un sonido, por ahí al tiempo, 18 o 20 años, entro a trabajar de cobrador, y le cobraba ya a un señor ahí en Ojo de Agua, donde era el radiotécnico, y arriba de su bañito le veo un gradiente, con estación perilla, y le veo un deck gradiente, y yo no sabía para qué, yo le decía, ¿para qué es eso? Y él me decía, pues es para tocar cassette. Trato de comentarles lo que es un gradiente o lo que es explícales a la banda. Bueno, explícale. Un amplificador de aquella época, Gradiente, un reproductor de cassette de aquella época que era la marca Gradiente. Entonces, hago cambalache con él y le pago su cuenta y me traigo los aparatos. Yo no sabía nada y por ahí me empiezo a acercar a un amigo ahí en San Pablo del Sonido Cali, California, hoy antes se llamaba Cali Pachanguero, y sí, le digo, oye, tengo estos aparatos, vamos a conectarlos para ver qué hacen o qué. Sí. Me dice, tráemelos a mi casa, mira, tal día voy a probar.
y llego a su casa, se los dejo y el siguiente sábado llego ahí a donde iba a probar y saca un ropero. Él tenía un ropero y un 65. Bueno, con el tiempo me di cuenta cómo se llamaban esos aparatos, ¿no? Iba poniendo atención. Y estaban chupando y todo y cotorreando la banda, pero jamás vi que probara mis aparatos. Sí. Y al tiempo le digo, ¿sabes qué? Regrésamelos. Y empecé yo a conectarlos, empecé a buscar cómo y de qué manera. Y por ahí uno de mis cuñados compraba cháchara, le cayó unos baflecitos y se los conectaba. Y ya empezaba yo a hacer música. Conectaba radio ahí, o conectaba la 590 La Pantera, o escuchaba yo las estaciones, ¿no? Sí. Y de ahí empezó esa euforia por empezar a hacer el sonido. Ya por ahí en el 92 empiezo yo a juntarme con un amigo, porque el Cali Pachanguero, el chavo le di los aparatos y me dio un bafle vacío y una de 15. Vamos a nombrarle California. California. Porque sabemos también que llegaste a la ciudad de la pólvora en Tultepec, el cual te hiciste de mucha amistad, ahora sí, con Sonido Cali Pachanguero del amigo Mistete. Coméntanos. Sí, bueno, entonces vamos a ponerle California. Entonces este cuate, empecé yo a acercarme a él y veía cómo y de esa manera, y empezó a crecer más mi inquietud. Te decía, con el tiempo empiezo a juntarme con un chavo, a empezar a comprar cosas. Este chavo me pedía cosas, préstamelas, y él tocaba cada sábado. Entonces en una ocasión le digo, ¿sabes qué? Pues mejor vamos a juntar tus cosas, las mías, y pues me das algo, ¿no? Sí. Ya se las llevaba yo en mi carro, el ropero y una trompeta, y él ponía 2 bafles, y cada sábado tocaba. Entonces con el tiempo pues empezamos a crecer el sonido, yo la inquietud de probar cada sábado, y él no podía, salimos pues en discusión. Le pagué lo que había invertido y me traje yo todas las cosas. Ya eran 2 roperos, ya eran unos amplificadores, unos ecualizadores con LEDs. Pues en aquel tiempo, si traía foquitos, pues se veía chingón. ¿No? Sí. ¿Qué edad tenías ahí, Michu? En ese tiempo yo ya tenía 23 años, más o menos, 23 años. Yo empecé en el 92, el 14 de febrero fue mi primera tocada, ahí en Prados, en la calle Margarita. Un señor por donde yo pasaba vendía cassette y le iba yo a comprar música. Y me dice, ¿tienes sonido? Le digo, pues sí. Dice, ¿qué crees que le voy a hacer unos 15 años a mi hija? ¿Quieres ir a tocar? Sí. Me acuerdo que le cobré 150 pesos. Y con eso que me pagó fui corriendo a comprar discos con el Motorzón de ahí de Prados. Me acuerdo que compré 7 discos. Y ese día de la tocada, pues la emoción, la euforia, un día antes ya no podía yo dormir con la euforia, ¿no? La emoción. Ya estabas bien la emoción. Emocionado. Recuerdo que le compro el disco de La Matancera, donde venía la de Yo no soy guapo y qué dichoso es. Le compro otro disco donde venía la guaracha de Bájate de la nube, donde venía la de Qué Designa, la cumbia de las cubas. Y recuerdo que eran 7 discos y esa noche lo repetí todas las veces que pude. Y para mí fue algo así bien hermoso el ver que la gente bailaba, era prácticamente una convivencia, ¿no? Era como 20 personas. Y de ahí fue como surgió invertirle más. Y al tiempo, pues te digo, ya empecé a comprar cosas, ya empecé a tocar. En aquel tiempo, el cuate con el que yo me junté para hacer la asociación, él se llamaba Antillano. Y yo le decía, cuando juntamos las cosas, le decía, no, ¿cómo Antillano? Vamos a ponerle son. ¿Qué es un son? Pues es un ritmo, algo bonito, algo que... caché. Sí. Pues cámara, él le puso Antillano, yo le puse son, y de ahí viene el nombre de son Antillano. Ahí nace el son. Ahí nace el son Antillano. Entonces ya me traigo el equipo para mi casa, le doy una moto a este chavo, le doy un dinero y me traigo las cosas, y ya empiezo yo a tocar. Me empezaban a salir tocadas, yo tocaba, empezaban los claustros, todas las unidades ahí. Yo vivía en San Pablo de las Salinas, frente de la secundaria 25, donde están los campos, y empezaron alrededor llenarse de unidades. Y yo puse mi letrero afuera y cada viernes, sábado yo tocaba. Entonces yo cada 15 días iba a República del Salvador, y iba a comprar pinitos de estos, focos, iba a comprar mi cámara de humo, y empezaba yo con esa ilusión de acrecentarlo, ¿no? Y así fue como fue creciendo Son Antillano. En cierta ocasión comentábamos todo lo que era retro. ¿Tú qué nos puedes decir? Porque, bueno, han venido algunos compañeros y, bueno, creo que nunca les hemos preguntado, ¿no? Para ellos, ¿qué significa la época de oro? La época de oro. ¿Qué nos puedes tú mencionar? Era ya en ese tiempo, ¿no? En el que ya estabas Todavía era época de oro, porque yo recuerdo que hacían las tocadas en la curva eléctrica, ahí en Prados.
y unas tocadas que se ponían enormes. Yo pues, empezaba a hacer mis pininos, yo iba y me paraba y veía los roperos, veía las tuiteras, veía las trompetas, veía las raconas con su tapa de base de Viñarreal, veía un chingo de cables, veía muchas cosas y barredoras, luces, y principalmente veía yo los tornamesas, ¿sí? Entonces esa época pues me tocó algo pues, en aquel tiempo, porque cuando yo empezaba a tocar todavía yo iba a comprar discos a Tacubaya, iba a comprar discos a Tepito, y pues eran piratitas, ¿no? Porque en ese tiempo no le querías invertir mucho dinero a un disco porque preferías invertirle mejor al audio, el sonido. Al audio, una cámara de humo, luces. Pero vaya, nosotros comentábamos y para nosotros, los que en algún momento trabajamos en ese tiempo, pues nos era muy complicado. ¿Por qué razón? Porque no era como ahora de que pues ya me gustó esa rola y, no, se tenía que ya la bajo, ¿no? Ya la bajo. No, en aquellos años teníamos que invertirles y luego más si pagábamos con los dobles ceros que eran, si nos salían 300 pesos eran 300,000 pesos. ¿Sí? Y para nosotros ir hasta allá, pues ya nada más era ir por 3, 4 discos porque no nos alcanzaba. No, y eso sí te iba. Sí. Porque salía una canción en específico, la andabas buscando y no lo encontrabas, llegabas a Discos Fascinación y te la vendía, pero en aquel tiempo eran 300,000 pesos y decías, no, pues es un billetote. Y ya nada más ibas por una. Por la rola. Y déjame decirte, si venían 10 canciones, nomás una era la que servía. Sí, era la para buena. Trabajar. De hecho, entonces sí estaba muy, muy difícil en ese tiempo conseguir música. No era como ahorita, que pues bajas una o cualquier digitalizado, cosa. ¿no? Sí. Ya es diferente. Y en aquel tiempo era lo emocionante, ¿no? Yo los sábados recuerdo que salía de trabajar y empezaba yo a ver dónde me iba a ir. Y por ahí me iba a Tlalnepantla, íbamos a comprar discos, me juntaba con un amigo, vente, acompáñame uno de mis chavos, de mis chalanes que me ayudaban, y nos iba a comprar discos a Tlalnepantla. Me acuerdo que compré en ese tiempo la de Bien Bailadito, la cumbia de Patricia, recuerdo también que empezaba a salir la de Tristes Recuerdos, cumbias de esa época, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bien emocionado llegas porque pues traes 3 discos, pero de los 3 discos, mínimo de 10 canciones que traía el disco, tocabas 7, 5, y era lo chido, porque eran discos armados piratas, pero al final, pues ya tenías tú la canción para tocarla en el siguiente evento y presentarla como disco nuevo, ¿no? Tú la llegabas a escuchar porque llegué a desplazarme a los eventos de tocadas grandes de sonidos, muchas veces ahí en Coacalco, recuerdo una vez que fue el Super Huilo, y llego y lo escucho, y una cumbia, que la bautiza, ¿no? Pero una cumbia muy muy buena, muy perrona, y nunca la pude conseguir. Y así era, ¿no? Llegabas a escuchar un sonido, ibas por la música, escuchar y para encontrar esa música, no, pues era, o tenías buscarle o ir con los de adeveras, Fascinación, Sonorámico, y pagar, ¿no? Sí, porque ellos sí te vendían la rola o decían, no, ahorita no, vente en 20 días y te la tengo. Ya después de 20 días ya la quemaban, ya te la podían vender, mientras no. Y así era. Primero hacían su éxito y ya después las vendían. Sí. Pero mi Chucho, bueno, ya que ya nos adentramos ahí en el tema de la música, ya subimos que empezaste a crecer con el son antillano. ¿A ti te enseñaron a conectar tu audio? ¿Tú aprendiste a la mala? ¿Cómo te fue ahí en ese aspecto? ¿Cómo te fue ahí cuando empezaste a comprar tus cosas y ya de ahí tú empezaste a darle el tono de tu oído? Así que sí, fíjate que desgraciadamente la banda es muy egoísta. Sí. Yo recuerdo que me acercaba con un cuate de Prados y no te decía. Me acercaba yo con un amigo del sonido vikingo, él todavía trae un equipo muy grande. Sí. Me acercaba mucho con él y como mucho tiempo trabajé con él de plomero, pues él me daba tips. Oye, hazle así. Oye, ¿cómo ves si esto? No, pues hazle así. Él me enseñó las polaridades de las bocinas, me enseñó cómo probar una racona, cómo polarizarla. Pero no toda la gente. Se portó chido. Sí, entonces. de alguna manera. Y había otras personas que te acercabas y no, nada. No, o sea, no, y muchas veces tapaban su equipo. Sí, para tapaban marcas, tapaban su periferia, le llamaban la caja negra. Y muy egoístas, ¿no? Digo, con el tiempo yo he sido una persona muy, muy inquieta en ese aspecto del audio, que pues quemaba balas, quemaba raconas, quemaba los Pibis 800, llegué a tener 2 Pibis 800 en aquel tiempo, y recuerdo una tardeada que me invitan el colombiano de ahí de Fuentes, ¿no? De Villa de las Manzanas, y llego a tocar y llega el vikingo, no, pues me puso una repatiza.
Llegó con 4 roperos, 2 de 22 y 2 de 25. Imagínate las cazuelotas con 10 trompetas. Yo llevaba 4 trompetas, llevaba un ropero de 18 y otro ropero con 2 de 22. Mira. Pero al final, pues el tiro era, ¿no? Sí. Y recuerdo ese día al prender, pum, se me queman 4 trompetas. Y de esas cosas que cuando vas a tocar, Sí, ya andas bien saturado ahí y todo. el miedo al prender y pum, se te va. se te va. Y son muchas cosas que, bueno, con el tiempo te digo, yo fui aprendiendo. Hoy, gracias a Dios, prendo mi audio y ya tiene muchísimo tiempo que no voy a reparar algo. Pero nadie me enseñó. De alguna manera, preguntando con un amigo, preguntando con otro, y tú mismo experimentando, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí. La gente o los compañeros sonideros son muy egoístas en ese aspecto, que no te regalan un tip. Y por ahí había una persona que hasta el día de hoy le mando un saludo al Matanzas. Saludos al Matanzas. De ahí de Guadalupe Victoria, más o menos como 30 años reparando mi equipo. En aquel tiempo, pues, bocinas de 22. Hasta la fecha no se dedica a la reparación de... Sí, y yo le preguntaba y él me pasaba unos tips. Pero decía, te puedo ir a conectar, pero te cobro. Pero lo que podía sacar más o menos entre la charla, me lo quedaba y llegaba a practicarlo a mi casa. Y solamente así fue como se fue aprendiendo, porque en aquel tiempo pues no había manuales, no había así como que baja del YouTube sí, toda la información, ¿no? El tutorial. Pues sí, fíjate que son de los temas y de las anécdotas que nos pasan, ¿no? Sí. Realmente, pues tú dices, yo empiezo con la cosquilla del sonido y eso, pero pues tenías que aprender, ¿no? Tenías que ir experimentando y ir conformando tu equipo de sonido, ya sobre el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, es parte de la situación. ¿Y qué más nos puedes decir ya después de que ya te consolidas como son antillano y empiezas a trabajar todavía en Prados, o ya te vienes de este lado a lo que son? Fíjate que yo empezaba a tocar mucho en Prados, en Prados, yo vivía en San Pablo, y por ahí, pues ya sabes, tienes que volar de la casa materna. Por ahí mi jefa, ¿sabes qué? Pues ya llégale, no aguantamos tu ruido, porque yo era de probar todos los sábados, viernes probaba y decía, pues ya, y sí tocaba, pero la inquietud de hoy se escuchó mal esto, ¿por qué? Por aquello, ¿no? Sí, jugabas con tu equipo y le dabas sí, tenía mi cuartito así como donde llegaba y me encerraba y hacía yo mis... como un laboratorio, pruebas hasta la música, lo que nos pasa a todos, ¿no? Que hasta la música y la locución. Sí, Checo ya lo corrió la abuela. Ya nos corrió. Sí. Y ya con el tiempo me vengo a radicar aquí a Tultepec, porque yo te decía, en esa época de mi vida yo anduve de cobrador y yo anduve, repartiendo periódico aquí. Y yo tenía por ahí unos 24 años, 25 años, y empiezo a repartir periódico aquí, y yo veía que aquí pues, es un pueblo de mucha bailes, mucha fiesta, y yo decía, no, pues me voy a ir para allá, porque en aquel tiempo el Mr. T, en paz descanse, pues era uno de los sonidos fuertes que aquí, 8x8, y el Pequeño Máster, y una vez vine a escuchar al Pequeño Máster y yo dije, no manches, oye, muy bruto esto, ¿qué tiene, no? Pero no pude entrar al baile. Ajá. Pero se me quedó esa inquietud, y con el tiempo pues me hago de un terrenito, me vengo para acá. Pero yo cuando vengo para acá, yo llego aquí con 12 bajos. Ya con el tiempo estando aquí, echándole ganas, y me salían muchos bailes, pero casi aquí en Tultepec, ¿no? Entonces me salían bailes fuera. Por fuera, trabajaba. Yo tocaba más en Santa Clara la Presa, porque allá vivía una de mis suegras. Y seguido, ¿no? Los sonidos no subían hasta la presa, el Gallito no subían, y estaba muy feo, pero yo les cobraba caro y sí me contrataban. Yo lo hacía para que no me contrataran. Tú me pagaban, ¿no? Y recuerdo que pues yo iba a tocar allá, tocaba mucho en Tultitlán, en San Pablo. Aún estando aquí me contrataban para ir a tocar a San Pablo, a Las Tortas, la Zacastera, todo de aquel lado, ¿no? Seguías teniendo tu cartera de aquel lado en Prados. Y ya poco a poco pues vas también aquí dándote a conocer. Y ya con el tiempo, pues yo te digo, llegué con 12 bafles. Ya con el tiempo pues hicieron 24 graves. Pues ya venías 17 medios. Y cuando yo llego aquí, yo era de esa idea que si yo regresaba a mi barrio donde yo nací, yo tenía que llevar algo para innovar allá. Entonces cuando yo me vengo de allá para acá, me vengo con 12 bajos. Y cuando me contratan en una ocasión allá, en una calle, yo llego con 16 bajos, llego con unas estructuras de 12 metros y le metí ahí 80 focos de estos. Ideas que yo le robaba a mi amigo Vikingo, porque él me decía, sóldame esto, hazme esto.
Y yo siempre fui chambitas, entonces él hizo una estructura de 24 metros y le metió como 160 focos de estos, iluminaba toda la pista y yo decía, no, pues yo algún día, ¿no? Sí. Y yo nomás, pues de una de 12, ¿no? Ajá. Y él de 24, y entonces empiezo yo a innovar, y cada que regresaba yo llevaba algo nuevo, ¿no? Sí, no podía regresar igual, ¿no? Sí, entonces cuando yo ya estaba yo aquí establecido, aquí en Tultepec, pues yo viendo a todos los sonidos de aquí, pues yo fui el primero que llegué con una pantalla de 5x5. Me acuerdo en la plaza aquí de la Concha, estábamos en la Unión de Sonidos de aquí de Tultepec, y en esa ocasión iba a tocar el Fiesta Palace, iba a tocar el Sensación Colombia, y de repente llega de relleno ahí el son cubano, y no me daba paso, ¿no? Y en esa ocasión dije, pues traigo con qué, que pongo mi presentación en pantalla, que le subo, ya no se escuchó su sonido, y pues yo seguí tocando, ¿no? Lo apagaste. Y Ahora así, viene amigo Jorgito, saludos, sí. Jorge. Y al final de cuentas, pues era chido, ¿no? Porque la emoción, ¿no? De ir a tocar, muchas veces no iba ya ni por el dinero. Porque en esas veces que tocábamos en la explanada, pues ni para gastos. Sí, no. Yo tenía que sacar para pagarle a mis chavos, y que el pollo, que el refresco. Pero también lo veías como imagen, ¿no? De tu sonido, Sí, para sí, que sí. dijera, ay, güey, vino el son Sí, antillano. y cuando me presento esa vez, te digo, mi gusto fue de que presenté mi pantalla, ya traía yo 4 cabezas, y mis estructuras, ya traía yo 24 graves. Ya venías armado. Yo ya empezaba yo a trabajar en los poderes, en el poder el backstage. Ajá. En el 2000 llegó a la voz de muchos sonideros, y por ahí el vikingo me dice, ¿qué crees? Mira, hay un aparato, vende tus QSCs, tus pibis, y ven, mira, te voy a vender unos, y mira esto, yo fui el primero que traje aquí a Tultepec. Empezando a usar el backstage. Y la pantalla, y yo siempre innovando. Yo traía un camioncito, ya con el tiempo me hice de un camión mudancero, Muebles y Mudanzas MIM, un mudancero, y yo andaba en esa onda, no tanto por el dinero, porque le invertí más al dinero, al sonido, más de lo que te puede dar, porque la realidad, un sonido nunca terminas de meterlo, pero es un gusto, es una pasión, es una emoción, ¿no? Al llegar y ver tu equipo y empezar a probar, es lo más hermoso que puedes sentir. Te olvidas de todo, empiezas a probar, empiezas a escuchar tu esfuerzo, empiezas a ver todas esas cosas, y a mí me llenaban mucho. Sí, el fruto sí. Del trabajo, ¿no? Y de la dedicación que le dabas. ¿Y la gente de Tultepec sí te recibió chido, o hubo así también como que... Pues mira... No, porque tú dices, bueno, estabas en una unión, ¿no? De aquel tiempo, muy diferente a la que hoy en día tenemos, pero me parece que en aquel tiempo pues, se conformaron algunos sonidos de aquí para hacer esa unión. Sí. ¿Cómo te recibe la gente de Tultepec en ese tiempo? Mira, pues yo he sido una persona, pienso yo, que amigable, abierto, tratar de convivir, pero pues como todo, ¿no? No faltaba ahí quien estábamos en las juntas, se te quedaba viendo, y ya sabes, ¿no? No falta. Te hacían la sonrisa fea. Sí. Pero al final pues yo decía, pues yo voy por lo mío, y yo voy, pues vamos a ver qué realmente, qué te da de beneficio estar dentro de una asociación. Sí, no nomás es de aportar, sino qué te va a dar, ¿no? ¿Qué beneficios tenía, no? Era parte de la unión. La idea de la unión en ese tiempo era pues abrir más plazas para el sonido, que la gente nos conociera más, tocábamos gratis. ¿Pero realmente funcionaba esa unión? ¿Realmente funcionaba? Pues no le veía yo mucha función, ¿no? En aquel tiempo, yo creo que hasta el día de hoy la gente no le da el valor al pago a un sonido, y lo veo, ¿no? Contratan a un tecladista y lo que te cobre 4 o 5 mil pesos, ¿no? Y uno como sonidero, la gente siempre te minimiza, no te paga. Y toda quieren la señal, ¿no? Para pásame la señal, dice el payaso, dice el payaso, pásamela. O quien sea, ¿no? Los anexos. Y todos quieren, el sonidero es mal pagado. ¿A qué se deberá eso? ¿Tú cómo lo ves? En tu punto de vista. En tu punto de vista. Mira, el punto de vista referente a eso es de que muchos compañeros por la euforia, digo yo, igual como nosotros, como yo cuando empecé, yo tenía mucha euforia de tocar. Yo cuando empiezo a tocar, yo tocaba por unas caguamas, porque me conociera la gente. Entonces, empiezan a salir muchos sonidos y todos con la euforia de tocar, cobran barato, ¿no? Y digo, está bien, ¿no? Pero mal acostumbran a la gente. Sí, ya la gente ya le pone precio, ¿no? Ya la chapa. Sí, contratan un sonido que te lleva
4 baflecitos, marca Patito, X, y se oye mal, pero la gente dice, bueno, está sonido. Ya me está haciendo ruido, ¿no? Sí, y con el tiempo yo siempre he sido de esa idea de tratar de mejorar calidad, potencia, y pues más bien que se te vea bien, ¿no? Yo antes era de traer unos racks de madera pintados, ¿no? Hoy más ya, profesional, ¿no? Ya con lo que es un rack, con sus herrajes, unos baffles de línea. En aquel tiempo pues te ilusionabas, no había dinero realmente, ¿no? Hoy que lo tienes de línea y traes un buen equipo, les cobras un porcentaje, la gente no te lo quiere pagar, precisamente porque hay gente que te cobra bien barato y va y toca. Sí. Y esa es una de las cuestiones que la gente se ha acostumbrado mucho. Sí, ¿no? Lo ha decaído, ¿no? Aparte de que mucha gente pues, no sabe de como dijiste, ¿no? Les gusta el ruido y ya está poniendo oiga, medio culero, pero sí, está escuchándose ahí el desmadre. Pero no vaya, bueno, ya viendo otro punto, ¿cuántos años dura Son Antillano? Son Antillano duró aproximadamente en el 2007 terminé, empecé en el 92. 2007, aunque échale cuentas, viejo. Échale cuentas rápidamente. 2007. Empecé en el 92 y 92. Serían, ¿qué? 15 años, ¿no? 15 años por ahí. En el 2007. 92 para el 2000 son 8 años. De ahí te abres un espacio o... Pero ¿por qué termina Son Antillano? Cuéntanos pues ahí. Problemas con la pareja. Con la pareja. Porque, fíjate, la vida de un sonidero es muy difícil porque le dedicas mucho tiempo al audio, a los bailes, le dedicas más tiempo a la misma familia y la familia llega un momento que se cansa, llega un momento que la misma familia dice, pues vas a estar así, mejor tu sonido, ¿qué onda, no? Y por el otro lado, pues también, ¿no? Tus actitudes, pues, llegas borrachito, problemas en el cantón y dices, no pasa nada, todo está bien, y por ahí pues se termina un matrimonio, ¿no? Y entonces en ese lapso pues agarro y me voy a empezar desde abajo, les dejo la casa a los chavos, me llevo mi sonido, lo vendo, el Son Antillano, cierras la etapa y cierro ese proceso de Son Antillano y al paso del tiempo, 7 años después, vuelvo a reiniciar. Por ahí llego a un grupo de AA donde dije, pues voy a comprar un baflecito y un aparatito para poner música en el aniversario del grupo. Y así empecé nuevamente. Y nuevamente empiezo con Son Antillano, nuevamente con el proyecto retro, donde metía trompetas, donde metía acetatos, pero la gente no conoce lo que es un sistema retro. Entonces, pues la gente te veía y decía, chale, ¿qué onda? Y no me contrataban. Ya en ese año era que como ¿te basaste? 2014 más o menos. Sí, pues 2015, 2017. Te fuiste nuevamente a lo retro, ¿no? O sea, abriste el espacio y volviste a iniciarlo como retro. Sí, porque te quedaste con la idea o porque quisiste ser diferente. Ya la etapa de ese tiempo. Porque fue una etapa maravillosa, para empezar. No es lo mismo escuchar una salsa en unas bocinas de 15, ¿no? Que te da unos medios, a escuchar una trompeta que te marca los metales diferente. No es lo mismo escuchar una bala que te da medio agudo a escuchar un tweeter de cerámica que nada más es de... o sea, es un sonido muy diferente. Y no es lo mismo escuchar un bajo, un turbo, a escuchar un ropero. En aquel tiempo tocabas con 2 roperos y 4 calles, toda la banda se enteraba que estabas tocando tú. Y eso era lo bonito, lo hermoso de aquel tiempo. Hoy, desgraciadamente, te digo, regreso en esa parte de retro, pero la gente no le gusta ya el ruido. Ya la gente dice, no, soy muy fuerte. Me ha tocado que voy a eventos y digo, no traigo mucho equipo el día de hoy, pero aún así me dicen, es que bájale tantito porque se oye mucho el pum, 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 mi corazón. Mi corazón late, dice, pum, pum, se me va a parar mi corazón. Así, literal. Sí. Y dices, bueno, pues le bajas, ¿no? Sí. Porque al final pues tienes que quedar bien con el que te contrata y al final con la familia del evento. Sí. Pero pues no te llevas un buen sabor de boca. Sí. Entonces inicié en ese proyecto y poco a poco empecé nuevamente a regresar a lo moderno. ¿En qué año fue cuando regresaste? Renovando. Hace aproximadamente 4 años
yo empiezo a tocar nuevamente como son antillano, empiezo nuevamente a meterlo, pero son antillano sistema retro, y por ahí hay un evento aquí en Cuautitlán, en la pista León. Ajá. Y por ahí viene a tocar mi amigo Huicho del son antillano de ahí del Aragón. Tuve el gusto de conocerlo en una ocasión, se me quemaron unas cabezas y llegué por cosas del destino a su negocio, y ya platicando, empezábamos a platicar que yo empecé en febrero y él empezó como en septiembre, agosto, y él también su sonido se llama son antillano, nada más que él se ha metido de lleno a lo que es la venta, pero él traía mucho equipo y él toca como son antillano de Huicho, y en esa ocasión llega a tocar aquí a Cuautitlán como son antillano. Bueno, pues es su nombre, es son antillano, y por ahí compañeros en el trabajo, oye, vas a tocar en el León, que vas a tocar con Super Dengue, que con la conga, sin invita, ¿no? y empecé a sentir así como que vergüenza, Sí, ¿no? dije, chale, no, fue donde me llegó bueno, tienes que cerrar un ciclo pasado. Entonces me voy a la tarea de empezar a buscar un nombre. Me meto con las redes, qué nombre, buscando un nombre de una cumbia. Tenía por ahí la intención de ponerle el sonido bestial, por la salsa. Andaba buscando nombres, y por ahí de repente encuentro un disco del Afrozón, donde viene la de los carruseles. Dije, pues aquí está, sin pensarlo mucho, lo toco, lo escucho, me encanta esa cumbia, ¿no? Hay muchas versiones. Yo escucho la de Afrozón y digo, pues carruseles. Por ahí investigo si hay otro carruseles, creo de aquel lado por Puebla, pero él lo escribe con C y yo lo escribo con K y C, y yo lo escribo con C y S. Entonces, él es carrusel, yo soy carruseles, pero fue pues innovar nuevamente otro proceso, ¿no? Volver a nacer, ¿no? A nacer, pero con otro nombre, donde muchos me dicen, tú eres el son antillano, tú eres el son. Y mucha gente me conoce como el son. Realmente, pues así es como te conocemos, ¿no? ¿Sí? Como el son antillano, ¿no? Por la trayectoria, ¿no? Sobre sí, todo claro. Que tienes y cómo te diste a conocer pues, de estos rumbos, ¿no? Como el son antillano. Sí. Pero como dices, para ti ya no te sentías a gusto a lo mejor en ese aspecto. Por el nombre. Preferiste innovarlo, ¿no? Ya cambiar y volver a nacer en el aspecto de y fíjate, uno cuando traes la música por dentro desde niño, yo creo que hasta el último día de tu vida vas a ser sonidero, porque es bien cierto, he escuchado muchas comentarios, cosas, y el ser sonidero no nomás es de la noche a la mañana bueno, quiero tener un aparato para el sonido que acabo de ver. No, yo creo que esto se trae en la sangre desde niño, ¿no? Yo te comento, desde niño a mí te llamó la atención. Yo no estudié, a mí no me enseñaron, mira, esto es así. Desgraciadamente yo no pude estudiar, por aquel tiempo pues no se podía, por parte de papá, mamá, las carencias, pero sí había esa intención y siempre con la idea de... Pero fuiste aprendiendo, ¿no? No nada más del sonido, como dices, sabes hacer algunas otras cosas y lo fuiste aprendiendo conforme la vida te iba dando el paso. Cuéntanos esta parte, ¿has trabajado en cabinas? Muy poco, sí he trabajado, pero muy poco. ¿Y tú qué opinas de la gente que trabaja en cabinas? Pues es que ya es lo de hoy. Ya es lo de hoy. ¿Sí? Otra innovación más. Otra innovación más dentro de... Ya es lo de hoy, ¿no? Sí, claro. Ponen un audio grande y en ese audio pues llevan a 4 exponentes de renombre y el baile se pone perrón. Sí, aunque no se escuche bien, aunque no sea mucho equipo, pero pues estando al frente en la cabina berraco o sonidos de renombre, no, pues el baile se prende, ¿no? Se prende, sí. Entonces, yo no me dediqué mucho a hacer nombre porque en ese tiempo yo entro a trabajar al municipio y mi amigo Miguel de Sonido Vikingo, le mando un saludo si me llega a ver, él me decía, mira, vente, vamos acá, él me jalaba mucho, había transmisiones en aquel tiempo en Pachuca, había una radiodifusora sonidera en Pachuca, me jalaba mucho a discos Pirles ahí a Tláhuac, y decía, vente, vamos temprano, mira, dan discos de promoción, ahí me encuentro al Rolas, me encuentro al Negro de Santa Marta, y un día fui con él, me dice, mira, ese señor es el del dengue, y yo no los conocía, y él estaba más metido en el ambiente, ¿no? Y entonces llega un momento donde yo puse, o me meto a trabajar para hacer un futuro hacia la familia, o me meto de lleno al sonido, porque ya había problemas referente a... Sí, ya con la familia. El sonido, pues no es seguro, ¿no? Entonces, agarro ese camino y él se sigue de filo, ¿no?
Entonces, pues yo no me metí de lleno al sonido, pero siempre he traído la inquietud. Si yo me hubiera metido al sonido, digo, yo creo que con el tiempo hubiera hecho un renombre, ¿no? Porque de alguna manera, a lo mejor, no sé si conozcan a Vikingo, pero se escucha por otros lados y es un sonido que, Sí, ya. que realmente trae un audio, ya se pone a las patadas. No, y que realmente en esos años ibas fuerte, sí. ya traías camión, ya contabas con otro sistema de iluminación, ya traías pantalla, ya contabas con cierta cantidad de audio. Sí. ¿Sí? Sí, pero como dices, ya tenías que priorizar qué era primero, ¿no? Si darle a la familia el tiempo o ya pegarte más que todo el trabajo, ¿no? El trabajo. Porque pues es muy difícil en aquel tiempo vivir del sonido. Sí se podía, pero llegó una etapa difícil por ahí en el 2002, 2003 hasta el 2005, 2006, donde la gente empezaron a llegar las bocinas de Electra. Y toda la gente empezó a comprar bocinas y eran las bocinas, las quitachambas. Las famosísimas sí, quitachambas. Y preferían, si tú les cobrabas 1,500 pesos, bajabas 2 bajos, unas lucecitas, decían mejor me compro la bocina de Electra y tal. Ahí ponemos música. Y en ese tiempo bajaron mucho los eventos y fue en ese proceso donde yo tomo la decisión. Una ocasión me dice mi hijo mayor, Cristian, le mando un saludo si me ve. Saludos. Cristian. Y me dice, papá, mira, yo ya me voy a recibir, ya voy a empezar a trabajar, la verdad ya no te puedo ayudar porque él era mi mano derecha. Él instalaba, bajaba la luz, probaba, conectaba, ya llegaba yo y ya nomás empezar a tocar, ¿no? Movía el camión, movía a los chavos y en esa ocasión me dice, vamos a tocar a San Mateo y con un amigo de trabajo y por ahí pican a un chavo, llega la ambulancia y se hace un cotorreo y me dice mi chavo, no papá, mira, pues andamos arriesgando todo esto, mira, yo ya me voy a recibir, la verdad, ya no te voy a poder ayudar, pues yo digo que ya mejor vendas el sonido, y me bajó la pila en base a todo eso, el proceso familiar que se estaba viviendo, y fue por eso que tomé la decisión de vender el sonido. En esa etapa, 2007, 2008, fue cuando empecé a vender todo el sonido. Todo el sonido. Sí, se te juntaron varias. Sí, se juntaron muchas cuestiones. Cosas, sí. No había bailes emocionales. En ese tiempo yo recuerdo el camión parado, tenerlo que verificar cada 6 meses y cargado, tener que descargarlo para llevarlo a verificar, traerlo, el diésel y el camión parado y no salía a eventos, y no salía a tocadas, no salía todo genera gastos, ¿no? Sí, claro. Y entonces fue cuando entré en esa, digo, pues lo voy a vender. Y fue cuando empecé a vender el camión, todo. Y son de las cosas que no sabe la gente, ¿no? Que a lo mejor dicen, no, estos cañones nada más es puro ambiente, puro desmadre, puro cotorreo, pero realmente pues no saben lo que hay detrás de cada persona, de cada sonido. Y precisamente estas transmisiones para también explicarles a la gente lo bueno y lo malo de todo eso, ¿no? Y todo lo riesgoso que, bueno, en su momento llegases a pasar. Sí. Como ahorita lo que nos estás comentando, ¿no? Y sencillamente, pues, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? También ya la camioneta luego a veces está parada y llega otra vez la verificación, ya se ponchó. A mover, para desmadre. Sí, ¿y cómo generas? Digo, ¿cómo inviertes si no generas? Sí. Entonces el sonido, si te metes de lleno al sonido, pues es de que te tienes que estar moviendo y muchas veces... Mucha inversión también. Hasta muchas veces ir a poner tu sonido sin cobrar y terminar pagando. Y yo he visto sonidos que están ahorita actualmente bien metidos, invirtiéndole, y muchas veces hasta pagando para empezar a que empiece a salir en las redes sociales, sí. ¿No? Y es mucha inversión, pero vamos, al tiempo esa gente pues está empezando a hacer un pero nombre. Ya se dedican más de lleno, ¿no? Al sonido. Empezar a hacer un nombre, ¿no? Sí. Porque el nombre es el que le da un respaldo, ¿no? Puedes traer buen audio, puedes traer todo, se escucha muy bien, padre y todo, pero si no traes el nombre... Es como a ti te ven, y como lo platicábamos, ¿no, Miseus? Hay sonidos que tienen el equipo, que podrán ser muy innovadores y todo, pero a veces los dueños no son el personaje del sonido o el nombre, ¿no? Como tú lo dices, a ti te podrán ver aquí en Tultepec, mira, va Chucho de Son Antillano, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pues fuiste la persona que lo dirigió, que lo manejó, que conectabas, cargabas, que estuvo dentro de ese sonido. Hoy en día pues sí hay algunas empresas que pues ellos invierten y meten el audio y lo que quieras, pero no son los que le dirigen la música, la locución, todo eso al público. Entonces de ahí sí
se cambian, ¿no? Se cambian algunos Y aspectos. algo bien importante, hoy yo escucho muchos sonidos, digo, no es por hablar mal de ellos, pero ya se hacen nombrar empresas. Sí, ya son Digo, a mí para una empresa, pues traigo 2 trailers de Ya cobras 10,000 ya pesos. traemos unos 50, 60, graves, ¿no? no más, y aparte el personal, ¿no? Ya traes nómina, cabrón. Sí, sí, sí. ¿No? Y se Ya hacen- quieres cobrar 10,000 pesos. y se hacen llamar empresas. Digo, bueno, pues hoy en día cómo ha evolucionado todo esto. Y si yo llego y me paro con 4 baflecitos, 2 lucecitas y pongo mi eslogan, la empresa Carrusel. Ya eres la empresa Carrusel. Y la gente va a decir, bueno, empresa, oye, tienes una bodega, tienes más equipo. No, es todo lo que tengo. Toda la logística, ¿dónde está? Sí, no, sí, claro, ¿no? Y digo, bueno, está bien, ¿no? Al final, pues esto va innovando, ¿no? Pero digo, al final, el que es sonidero y digo sonidero porque pues yo lo conocí a él, con el sonido, el grillo, andabas ahí. Recuerdo también, una ocasión me contrató y me fue a llevar a tocar allá, a Teyahualco, una boda. Ajá. Y haciendo de tripas corazón a que se escuchara bien y esto y lo otro. Y esas cosas se quedan del recuerdo, ¿no? Se quedan porque al final yo creo que yo no me he quedado a medias en base al audio. He tratado a innovar, en conectar, en siempre buscar algo más, no quedarme nada más, ya me quedé con Mejorar, esto, ¿no? Sobre todo. Sí, evolucionar. Sí. Ya no es, no he sido yo así de esas personas, ¿no? Yo recuerdo mucho en aquel tiempo, yo platicaba con el Mr. en paz descansé, yo lo veía tocar con una mezcladora y un ecualizador, nada más. Yo le decía, oye, ¿por qué no compras un crossover? Mira esto, mira lo otro, cambia esa consola, mete otra esta, y tus roperos, mete los dobles, mira, las bocinas se arreglan a 4 capas, no, y así se ve bien. Y aún así él tocaba Y así cada era, semana. Sí, y así O sea, lo sí decía, era. sí. En cierto Y él tocaba cada programa, semana. en cierto programa sí lo comentabas, no quería meter Él el no quiso crossover. evolucionar. Y él tenía el ecualizador y el ecualizador de la mezcladora, A sí, veces, a veces les daba mezcladora. miedo, ¿no? También el cambio, ¿no? ¿Cómo surgió tu amistad con Mr. T? Yo recuerdo aquellos años en los 90 y llegabas, o sea, y tú llegabas allá a su casa de él, ¿no? ¿Cómo surgió esa amistad? Fíjate, en ese tiempo, yo anduve mucho tiempo de cobrador. ¿Por qué de cobrador? Porque yo traigo otra emoción también, que me encantan las motos. Entonces yo, para poder andar en moto, o sea, mi pasión era el sonido y las motos. Y en ese tiempo yo andaba de cobrador y yo, pues para andar en la moto, pues yo tenía que tener un trabajo que dicen, gustara. yo voy a ser cobrador porque voy a andar en la moto. Sí, y así era, ¿no? Recuerdo esa mujer que me Disfrutando la chamba. regañaba, oye, ¿te quieres ir hasta el baño con la moto? Y en efecto, sí. Sí, claro. Sí, entonces yo recuerdo que yo andaba cobrando unas cuentas aquí en Tultepec y me meto al callejoncito, toco y luego que sale y vi unos bafles tapados ahí. Pues ya traes escáner, Luego el escáner. Sí, y sale su hermano, platico, me da el pago y le pregunto, oye, ¿tienen sonido? Ah, pues creo que mi carnal. Está un pinche loco, dice, se metió. Ya vuelvo a pasar a cobrar a la siguiente semana y ya sale. Oye, ¿tú eres el del sonido? Sí. ¿Cómo se llama? No, pues Cali Pachanguero. Salía con sus greñotes todo acá, ya en las tocadas ya salía así todo bien a la línea. Pero se acababa de levantar, era no sé. Se le iban a espantar con el cobro. 11 del Ya día. traía la cabeza de micrófono. Y ya por ahí platicando, no, pues yo también tengo sonido, y mira esto, mira lo otro, y ya de repente me iba a ver hasta San Pablo, 1 o 2 ocasiones, préstame unas trompetas, tengo una tocada. Y recuerdo que le presté 2 trompetas en ese tiempo, pues no tenía yo parraconas, pero traía la U100 de la Ratson y unos conos grandes. Le presté 2, se las trajo. Le digo, ¿dónde vas a tocar? En tal lado. Ah, chido. Oye, ¿y si le caigo? Sí, cáele, no hay pedo. Y en una ocasión tocó de este lado de aquí donde está la clínica de Chahuento, en esa calle. Y yo recuerdo que iba entrando y se oían los trancazos, ¿no? Y lo escuchaba que hablaba bien aguardientoso y llego y me asomo y lo veo en la cabina y dije, ah, chinga, ¿a poco es ese güey? Una gabardina negra, sus pelos acá. Dije, no, pues se imponía, ¿no? Y dije, ah, chinga, no me metí, me dio pena llegar a la cabina. Yo era de esas partes que si yo llegaba a la cabina del sonido, me sentía rechazado. O sentían como que yo iba a fisgonear para ver qué les podía robar. Sí. Y yo fui muy reservado en ese aspecto. Pasó, estuvo un rato y me fui. En otra ocasión me dice, mira, voy a ser mayordomo aquí en la calle y voy a tocar aquí en mi casa. ¿Te vienes? ¿Te traes a la familia? Ah, cámara.
Recuerdo que tenía una camionetita y ese día se viene un aguacerazo y ahí vienen todos atrás con lonas tapados. Y llegamos y atascado su callejón de gente y él estaba tocando. Ya como pude me metí, ya que me viera y ya me sacó unos tamales y cámara, pero estaba a reventar la calle, era su gran época de él, donde tocaba, mírase, a reventar como si fuera la changa aquí. Era el plus, sí. su Y fue creciendo la amistad, fue creciendo, ya con el tiempo me dice, no, pues es que el sonido, yo se lo trabajo al señor del Polistar, un señor que vende discos, pero con el tiempo decía, me voy a quedar con él, y efectivamente creo que sí se lo compró. Y traía 2 QSCs, traía 2 romperos de 18, traía trompetas, y una mezcladora Soundtrack y un ecualizador Gemini. Y yo le decía, cámbialo, mira, yo ya tuve ese, pero ya tengo este, mira, este dame más. Me decía luego, así. Y tú dándole el tip, ¿no? Sí, o sea, en buena onda. Ajá. Y nunca quiso innovar, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues, yo creo... Con el tiempo innovó. Con el tiempo innovó. Te tienes que... Sí. Forzosamente. Sí, no tienes que entrarle. O le entras, O te quedas. te quedas. Y así es, ¿no? Entonces, sí surgió mucha amistad con él. En base a eso, ¿no? Luego había tocadas, recuerdo mucho la tocada que se daba muy aquí, era un agarrón, tremendo, pequeño máster y Cali Pachanguero aquí bajando, ¿cómo se llama ahí por donde está el Tonatú? En esa calle, ajá, que era de cada año, se daban un agarrón y se ponía, y era el morbo de todos, ¿no? Pues el máster con el Cali, ¿no? Pachanguero, llegué a ir a esos eventos y, no, pues chingo de banda, ¿no? Y sí, yo me quedé impresionado porque eran ellos 2 sonidos que movían masas aquí en Tultepec cuando yo llego. Obvio, pues yo vengo de otro lado, yo vengo con otro estilo, yo vengo con un estilo más así como del Distrito Federal. Diferente. Y aquí se daba un estilo más, aquí casi no se bailaba mucho cumbia ni salsa, era más electrónica, era más industrial, era high. Sí, y yo no, yo traía más tropicalón todo. Más la guaracha, la cumbia peñonera, más de por allá. Entonces cuando yo llego aquí empiezo a tocar y como que la gente no. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues te empiezas con el tiempo a fijar qué terreno pisas y qué es lo que tienes que tocar para que la gente empiece a bailar. Eso es muy cierto, ¿no? Si tienes que ir observando cómo te puede aceptando la gente ahí. Y así fue como se fueron dando las cosas. Y te digo, desgraciadamente, yo me deshago del sonido y por ahí en la pandemia me entero, ¿no? Todavía por ahí tenemos una foto donde un amigo de Sensación Colombia hizo un evento, ahí andábamos, hizo un evento retro y me invitó. Retro. Pero ahí anda un video, también ahí por ahí lo tengo yo el video. Estaba también señor allá. Sí. Y recuerdo que nos sacamos una foto todos. Está mi chavo, estás tú, está el Colombia, está el Niñote, está el Cali. Y en esa, y por esos tiempos me entero que fallece y dije, no manches, o sea, sí me impresionó, porque cuando conoces a alguien... Sí, son personas... Sí, que has convivido, has platicado, y muchas veces no lo puedes creer, ¿no? Que ya no está. Y desgraciadamente así fue, ¿no? Y que había mucha convivencia, ¿no? Desde los inicios del sonido y compartían y había y a lo mejor se pedían o eso o lo otro, ¿no? Y Sí, en aquel tiempo pues, había paros, ¿no? Que préstame una trompeta o préstame una balita o préstame una luz. Pero lo chido fue que se pudo dar ese evento, ¿no? Porque yo creo que ya llevaba pues, algo de tiempo que no se juntaban así de esa forma, ¿no? Sí, entonces, de alguna manera, pues sí se pudo dar ahí también ese evento. Y Chucho, y ya entrando como Sonido Carruseles, terminas tu etapa de retro y empiezas a innovar. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto tiempo llevas ya ahorita con Carruseles? Ahorita con Carruseles llevo aproximadamente 4 años. No me meto de lleno. Mira, se pudiera decir que el sonido lo tengo por el amor al arte, hobby, un hobby muy caro, la verdad. Tengo como 4 años y no toco muy seguido, pero el día que toco lo haces con calidad, con un chingo de amor, calidad. Fíjate, yo ya tengo 54 años, yo ya me canso, yo me fletaba a cargar los roperos, los turbos. Ya ahorita que contraté un chavo, ahorita vengo de un evento. Y de hecho viene de tocar y miren, aquí está el buen Chucho. Vengo de un evento que me tocó sonorizar ahorita. Bajé dos Erwin Vega y entre un chavo y yo me subo a la camioneta ya para venirme y me empiezo a sentir un dolor en la cadera. O sea,
ya estás viejito, ya no puedes andar cargando. Entonces, pero no hay bronca, pues es el amor. Pero sí, el amor al arte. Sí, pero mañana no me voy a levantar, pero hasta lo va a pensar, mañana va a decir, No, ya mejor voy a vender. y nos ha pasado, y otra vez, güey. hay tocada, no, pues vámonos. y lo más bonito de un sonido, y tú no me vas a dejar mentir. No, hombre. Lo más bonito es cuando ya está instalado, prendes y empiezas a escuchar tu sonido. Y lo más feo, cuando ya ves la hora y empiezas a apagar el sonido. Y empiezas a ver. Yo recuerdo en aquellos ayeres apagar el sonido y empezar a ver el cerro de ropero de bafles, porque poníamos 24 turbos así, 16 medios arriba, cerrábamos la calle literal, unas estructuras, pantalla atrás, la pantalla eran 4 gatos, eran estructuras. Yo nomás lo veía y yo les decía a los chavos, yo desarmo mi cabina. Sí, literal. Sí. No, pues es que y yo nomás era desarmar mi cabina, desarmar la cabina y bajarlos. Ya ellos levantaban cables, yo nomás veía, pasaba 1 hora, 2 horas desarmando, cargando el camión, ya medio ya apúrense, y yo ya cansado y el camión, pero muchas veces pues le entras a la fiesta y era al revés. No lo sientes tanto. No, era al revés. Recuerdo mucho un evento que me contrataron un 31 de diciembre en Coyotepec. En esa ocasión fue una tocada muy perrona, porque era en una calle del 31 a las 12 del 31. Para primero empezaba ya a tocar a las 12 y acabamos a las 5, pero había otro sonido de ahí y me llevan a mí de fuera. Y recuerdo que el chavo que me contrata, pues compañero del trabajo, y empieza a sacar los caballitos de tequila. Toco un set, luego el otro set, toco otro set, y ya el otro toca ya amaneciendo y se sigue, y yo ya andaba bien jarra. Y recuerdo que ya los chavos, todos ya el camión lleno, papá, ya vámonos, 8 de la mañana, vámonos, espérate, yo bien feliz con mi amigo. Está chingón. Sí. Papá, no, espérate, ahorita, recuerdo que ya bien molestos los chavos, ya se suben ya desesperados, 8 de la mañana, 9, 10, ya recuerdo que arranco el camión, ya nos vamos, y ahí por las ánimas, yo ya no me acuerdo. Te perdiste. Nomás recuerdo que mi chavo lo llevaba en la cabina y me decía, papá, se te va arrastrando el dual, ya vas bien borracho, ya déjame lo llevo. Pásate yo. para acá. No me acuerdo cómo me pasé, yo nomás recuerdo cuando ya levanto la cara y estábamos en la casa. Bien borracho, y lo bueno que me dijo, pues desde chavo siempre lo metí, ¿no? Tenía como 17, 18 años y ya se trajo el camión, ¿no? Y lo bueno, pero eran contadas las veces que pierdes, ¿no? Digo, la fiesta. Son de las historias que, miren, nada más. Sí. Qué bonito recordar eso y qué malo, ¿no? Porque, pues bueno, Pero ¿hasta dónde? A todos nos ha pasado. Sí. Hasta Pues el sí. Luego queremos dejar el audio y todo. El año pasado me tocó a mí y le digo, yo sí, ya también ya me canso. Le digo, ya, déjenme darme 5 minutitos en la camioneta. Como buen capibara. Sí. 5 minutitos. Ya cuando despierto ya había sol, ya había estaba bien amanecido, barrido, ¿no? cabrón. Ya estaba bien barrido. Y este año, pues este año Fue al revés. Pero al revés, ya estaban ellos y yo. ¡Órale! Sí, de esas anécdotas que quedan, ¿no? Sí, el chavo bien molesto. Sí, pues qué bueno, ¿no? Y hasta dónde empieza llegar Carruseles. Pues yo creo que hasta que Dios diga, ¿no? Porque te decía esto lo traes en el corazón, esto lo traes en el alma, esto es parte de no es, el ser sonidero no es una moda, es parte de ti. En mi caso personal, ¿no? Yo te decía, yo vendo el sonido por situaciones y yo decía, pues ya, aquí se acabó. 6 años dejé de comprar música, de seguir el ambiente sonidero, me desconecté. Pero algo dentro de ti, el gusanito, vuelve. De repente escucho una cumbia. Esta chideza. ¿Cómo se hubiera oído en mi sonido? O vas a una fiestecita, Sí. o escuchas. Sí, ¿cómo se hubiera oído? Y empieza el gusanito porque lo traes, ¿no? Entonces te puedo decir el día de hoy, mi idea no es agrandar el audio como en aquel tiempo. Mi idea es estar porque me gusta. Hoy no traigo mucho equipo, traigo nada más 8 graves. Gracias a Dios de línea los pude conseguir porque es muy difícil conseguir este tipo de bafle porque son muy viejitos, son de los 80s. Se oye muy padre, muy bien, y mi idea no es agrandarlo, sino mantenerme. Y la calidad, ¿no? que le das a tu Tratar de equipo. dar calidad. Lo que sí he innovado en las cabezas móviles, unos rayos láser, poderes. Ya no traigo de esos poderes pesadotes que
terneas con ellos. A eso íbamos también. ¿A qué se debe o cómo has visto ese cambio? Ese ¿no? cambio. Por ejemplo, cambiaste el Backstage 40 por las nuevas adquisiciones que ya son de 4 canales, más espacio. delgados, menos espacio. ¿Cómo te has sentido hoy en día con ese? Pues bien, porque igual he hecho pruebas, no nomás de chin, llego, los compro y tan, no. He hecho pruebas anteriormente, tuve otro poder que empezó a salir, el Clower Sound, y muy bueno y todo, pero lo trabajé, sí jalaba bien, pero en una ocasión, pues yo soy loco, de repente hay una rola que me gusta y le abro, que se me protegen los 4 canales. Con el tiempo entendí que, bueno, ese poder, pues nada más te trabaja 110. Entonces ya los 4 canales, por su magnitud del wattaje que te da, pues tienes que trabajarlo a 220. Entonces tuve que venderlo y adquirí ahora uno, fuente conmutada, pero que automáticamente lo trabaja a 110 o le metes 220 y en 220 trabaja pero súper chulo, ¿no? Esos poderes están capacitados ya para trabajar con una planta de luz, que no haya tanta variación de voltaje. Entonces, esa línea, si lo trabajas, yo me he dado cuenta que trabaja muy bonito ese poder, porque te da la potencia y te da un punch. Y yo recuerdo mucho los burritos, el Pibe 800, sí, ¿no? Daba un te sembraba, no, bien hermoso. Yo me paraba en los roperos y sentía hermoso cómo me movía toda los chingadazos que sí, te daba. Y ese aparato, ¿qué crees? Que trae una cuestión esa, que el bajo te lo esponja muy, muy bonito. Y me he sentido a gusto con ese aparato. Desgraciadamente, me ha tocado ir a tocar unos barrios donde, no manches, jalan la luz desde 4 calles, todos se cuelgan, llegas, prendes tu fuente, tu centro de carga y te marca 85, 87 y dices, ¿qué hago, no? Y entonces ya por ahí le estoy diciendo al viejo, regrésame 40 que te vendí, pásame las quitachambas. Esa es la única cuestión, pero trabajando profesionales. En alguna ocasión hemos visitado a Jesús en su casa y bueno, le hemos visto algunas cosas retro, ¿no? Como son las trompetas. Aún conservas iluminación, aún conservas el garrar, aún conservas los viniles. Cuéntanos esa parte. Sí, mira, te decía que esto es un amor que traes a ese ambiente, ¿no? Tengo mi Garrar 88, tengo mis 2 panalitos de lo que es tuiteras, tengo 4 trompetas de las viejitas, tengo 2 pinitos todavía, que ahí los tengo empolvándose. Pero yo sé que de repente me nacen las ganas de repente llegas y escuchas una rola, creo que la tengo, sacas el disco, te acuerdas de esto. Y la pones. ¿No? La salsita de Corazón Herido. Y la pones las trompetas. Y tengo un espacio ahí, cuelgo mis trompetas, mi panalito, ahí lo tengo colgado ya de cajón. Ya nomás lo conecto y me siento y estoy escuchando una salsita en trompetas. Y es algo que no tiene comparación. Otro tono, ¿no? Y te apuesto lo que quieras, que lo que está escuchando ya vio su luz, ya la sacó, ya le quitó el polvo. Sí. No, digo, porque así nos pasó, mira. ¿Sí? Ahí están. ¿Y cómo estaban? Ya. Sí. Ya estaban olvidadas, mano. Ya punto dice al fierro viejo. Las iluminaciones aztecas. Sí, y sí, todavía ahí tengo mis acetatos, tengo unos discos que por ahí los recuperé cuando viene el divorcio. Me salgo de la casa y mi chavo se quedó con los discos y por ahí en una cuestión me dice, oye papá, pues ahí tengo los discos, ¿te acuerdas que me los regalaste? Le digo, sí. Le digo, pues regrésamelos. Ya me los regresó y los empiezo a ver y todos rayados como son, entiendo con mi letra, ¿no? Y empiezo a escuchar las canciones que... Y ahí empiezan los recuerdos. Sí, cómo no, hombre. Y empiezas a ver y me acuerdo de la cumbia de las cubas, el rey de la cumbia, no, o sea, el disco de los toquecitos 1, 2, 3, la cumbia de jugando con las teclas. No, o sea, unas rolas que la cumbia de las fichitas no las he escuchado. Sí. Por ahí, una de las cumbias que me gustaban mucho era la cumbia gogó, la cumbia sobre el llano, por ahí las tengo en unos acetatos. No tengo muchos discos, se recuperaron algunos de aquella época. En aquel tiempo sí llegué a tener, yo creo, como unos 100 discos. Con el tiempo, pues como ya no les das la importancia, ya te metes lleno al CD, que era lo que iba innovando,
pues se fueron perdiendo, rayando, y de repente me dice mi chavo, papá, ten los discos. Ahí está. Ya me los traigo y me voy a la tarea de comprar fundas de hule, limpiarlos, acomodarlos, porque traen una historia. Y esa historia, la música, y esa música, ¿te acuerdas cuando compraste el disco? Y tan solo el ver el disco, ¿te acuerdas a lo mejor del evento, del día que lo fuiste a comprar? Y empezamos, y lo compré con fulano de tal, y lo puse en tal, y en el evento tal me funcionó más, y todos los recuerdos, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que conservas esa parte, ¿no? Y que todavía tienes parte de la historia en tu casa. Se queda esa historia, ¿no? Sí. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque tengo 4 hijos varones y pues a nadie les gustó este ambiente, ¿no? A mi hijo mayor sí le gustó, pero como él dice, papá, pues yo ya tengo mi familia, yo ya soy de otro lado. Le ayudé a armar un sonidito en su casa para sus fiestas, pero sí le gusta la música, pero ya no como para hacer un sonido para que te contraten para ir a tocar. Promoverlo él. Pero alguien así que dijera, no, pues sigue mis pasos, ¿no? Y yo decía, así como, yo me reflejo mucho con el sonido de la conga. Empezamos en esa época, en el 92. Y me reflejo mucho yo desde que lo escuché, para mí, mis respetos, me ha gustado siempre su forma de hablar. Muchas veces hasta siento como que hablo pausadamente como él, y de repente no, tú tienes que ser original, tu esencia y cámara. Pero sí hubo un tiempo que me clavé mucho en eso, cómo hablaba bien tranquilo, pausadamente. Bueno, lo bueno es que no lo confundieron con el Aguilar, ¿verdad? y yo cuando empiezo a ver que sale su hijo, pues me entró un sentimiento así como que chale, sí, mi chavo, algo que... pues mi chavo anda por ahí de la edad de su chavo. Mi chavo va a cumplir 38 años y pues el Ecos anda por ahí 30 y tantos. Y yo lo escucho y me reflejo mucho. Sí, te hubiera gustado. Sí, me hubiera gustado que mi chavo pues siguiera los pasos, porque es un ambiente muy difícil, muy pesado, un ambiente pero también muy bonito, que te da muchas satisfacciones que no las pagas con muchas cosas, pero también en aquel tiempo había mucho temor. No, pues es que nos comentaban, ¿no? O sea, finalmente tus hijos lo vivieron y lo vivieron contigo y se dieron cuenta a lo mejor de los peligros también, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, tú nos comentas de la vez que fuiste a tocar allá, ¿no? De a lo mejor hasta del peligro del traslado. Llevas, ¿no? Del traslado. Sí, no, y siempre, fíjate que llegaba yo a ir a tocar mucho a Prados y el cuate que me contrataba yo le decía, sí voy a tocar, güey, pero te quiero aquí en la cabina porque están bien locos ahí en Prados, más ahí en Margarita, Alelí, Bugambilia. Me llevaba a tocar y cerrábamos la calle, pero le decía, sí voy, pero te quiero aquí, porque sacaban machete, cohetes y la droga y no, y muchas veces el miedo de cargar tu sonido y saliendo de Prados que te lo tumbaran. Digo, porque en Prados a un sonido que traía muy buen equipo, sonido Danger de Coacalco, de Parque Residencial Coacalco, le tumbaron su camión completo en ese tiempo y traía por equipo de línea JBL. Fue muy nombrado, que lo contrataron para tocar en Prados una vez, la segunda vez lo vuelven a contratar. Cuando ya va de regreso para su casa los interceptan, y los bajan a su chavo, los encueran, los golpean y se llevan el camión y el esfuerzo, ¿no? Es por lo que mi chavo me decía, papá, vamos a rotular el camión completo. Y siempre hubo ese temor, le decía, no, hijo. Ay, claro. Papá, mira, es que no, hijo. O sea, siempre un poco más reservado. Si quieres, dibújale el copete. Y el copete sí se lo rotuló y con todo el amor y todo. Pero todo rotulado el camión, le digo, no, porque por la rata, ¿no? Sí, y siempre ha habido ese temor de que te tumben tu sonido, ¿no? Sí. El esfuerzo de toda una vida. Al final dices, bueno, me robaron el sonido, ¿no? Pero si se llevan vidas de por... No, está más... No, sí, en ocasiones sí, quieras o no, se ve la peligrosidad. Nos pasó en cierta ocasión, ¿no? Fuimos hasta Nextlalpan y el traslado, ¿no? Y todo oscuro. Sí, y veníamos con el hijo de la... Sin luces. Y sin luz. No, hombre, sí. ¿Algo más que le quieras comentar a nuestro amigo Chucho? No, pues para nosotros es todo un gusto, mi Chucho, saber la historia del son antillano. Yo te conocía porque pues yo escuché de ti porque trabajé mucho tiempo con el Fiesta Palas. Entonces pues yo supe de ti desde aquel tiempo. Sí. Mis respetos para el señor. Y la verdad pues de ahí
sabíamos un poco de la historia, la verdad no tenía el gusto a lo mejor de convivir o de escucharte tocar o así, pero sí supe ahí un poco de la historia. Y acá con el amigo Zeus, pues que también ya te conoce ya de bastante tiempo. De ratito. Entonces, pues para nosotros es un gusto. ¿Qué más le puedes aportar a la juventud de ahora, a los chavos que hoy entran como sonideros? Porque pues es totalmente diferente, ya no es lo mismo. ¿Qué les podrías dar? ¿Un consejo que les puedas brindar a ellos? Pues principalmente, pues que lo hagan con mucho amor, ¿no? Porque te digo, esto de ser sonidero te tiene que nacer desde adentro, ¿no? Si vas empezando y tienes la inquietud, las ganas y traes un proyecto en tu cabeza diferente, pues échale ganas. Yo creo que echándole ganas se cumplen los proyectos, las ilusiones. Siempre mi ilusión fue llegar a tener un camión lleno. En aquel tiempo yo decía unos 24 turbos. Yo ahí le paro y no es cierto. Todavía quería más. Sí. Y yo decía nada más un camión mudancero y ya por ahí andaba yo con la idea de comprar una caja de tráiler, pero aquí en Tulte no entran las cajas, por eso dije mejor no. Pero si tú traes la intención y traes la música por dentro, sé tú mismo, tu esencia, nada más, tu esencia y que no le tengan temor, ¿no? Que no le tengas temor, va a haber altas, va a haber bajas. Es muy bonito este ambiente, pero también muy, muy difícil, ¿no? Pues ya nos vamos, mi Checo. ¿Tú algo más que le quieras comentar a...? Pues nada, es un gustazo estar con el amigo Chucho, la gente de Sonido Carruseles. Mi viejo, despídete de la gente. Señores, muchísimas gracias. Recuerden, tenemos el próximo, ya viene por ahí nuestro amigo Charlie en camino. Y señores, síganle dando like. Recuerden, suscríbanse y vamos a ver el video de nuestro amigo Chucho. Sonido Carruseles. Venga ese sabor. Gracias. Hasta la próxima.